Los candidatos a la presidencia de Estados Unidos cierran este lunes sus actos de campaña. Sus últimos esfuerzos se centraron en territorios indispensables para obtener mayoría en el colegio electoral escogido estado por estado. Los detalles en el siguiente reporte del colega Javier Ortiz. Donald Trump recorrió 3 estados en su último día de campaña para los comicios de 2024. Carolina del Norte, Pensilvania y Michigan podrían definir quién ganará la mayoría en el colegio electoral estadounidense. En esos territorios, las encuestas apuntan a un empate técnico o al menos una leve ventaja en favor de Trump o de la vicepresidenta Kamala Harris. Una razón para que el candidato presidencial del Partido Republicano pidiera movilizar a sus seguidores. Si sacamos a todos a votar, no podrán hacer nada. El domingo, en uno de sus últimos actos de campaña, Trump recordó sus principales promesas electorales en un mitin celebrado en el estado de Georgia. Y mientras ponemos más seguridad en nuestras fronteras, también rescataremos nuestra horrible economía. Sí, está así de mal. Kamala, estás despedida. Vete, vete. Este lunes, la vicepresidenta Harris concentró sus últimas horas de campaña exclusivamente en Pensilvania. Con 19 votos en el colegio electoral, ese estado puede asegurar o hacer imposible su elección a la Casa Blanca. El próximo presidente o presidenta de Estados Unidos necesita como mínimo 270 votos en el colegio electoral, escogido en cada uno de los 50 estados de ese país, sin importar la suma del resultado a nivel nacional. Quien gane iniciará su mandato el próximo 20 de enero de 2025. Javier Ortiz, Canal Cubano de Noticias. Veamos qué sucede mañana martes en las elecciones de Estados Unidos. Mientras le informo que la Agencia Catalana del Agua emitió un aviso por eventuales inundaciones en el Valle Oriental de Barcelona. Lluvias recientes podrían hacer crecer de forma súbita los ríos de esa parte de la península ibérica. Las tareas de limpieza y búsqueda de desaparecidos continúan en la Comunidad Valenciana, epicentro del desastre ocurrido la semana pasada. El gobierno local le solicitó al Ejecutivo de Madrid un paquete de ayuda de 31.000 millones de euros para la reconstrucción tras las inundaciones causadas por la depresión aislada en niveles altos, conocida como DANA por su sigla. El efecto causó inusuales precipitaciones en el sur español, con también consecuencias devastadoras en Valencia. 6 días después de la tragedia, los servicios de emergencia revisan el interior de garajes y túneles inundados. El número de fallecidos se mantiene en 215, todos encontrados en superficie. Este martes el gobierno español declarará como zona catastrófica a todos los territorios afectados. El teniente general de la Unidad Militar de Emergencia, Javier Marcos, pidió paciencia ante una situación que describió como una terrible destrucción de infraestructura. Israel notificó este lunes el fin de su cooperación con la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos. Se lo decíamos en titulares. Tel Aviv coordinaba el trabajo humanitario de esa entidad al ser la potencia ocupante de los territorios palestinos desde 1967. La decisión supone un duro golpe al suministro de alimentos, medicinas y otros bienes básicos en la Franja de Gaza. Una norma del legislativo sionista ilegalizó la semana pasada las actividades de la agencia de la ONU, pero sus labores de ayuda se han mantenido a pesar de la notificación. El organismo internacional teme un colapso de la operación humanitaria. Antes de la proscripción, el ejército israelí bombardeaba con frecuencia escuelas y centros médicos bajo la administración de las Naciones Unidas en Gaza, se lo hemos informado. La agencia prohibida por el Estado beligerante asiste a los refugiados palestinos desde 1949. Y el gobierno de Javier Milei buscará y expulsará, así lo dijo, de su Ministerio de Relaciones Exteriores a los diplomáticos vinculados con el voto contra el bloqueo a Cuba en la Asamblea General de las Naciones Unidas. El mandatario confirmó su decisión en una entrevista televisada. Vamos a recordar que despidió a su anterior canciller, Diana Mondino, quien decidió mantener la histórica posición de Argentina sobre ese tema. En sus declaraciones, Milei reconoció el rechazo casi unánime de la comunidad internacional a las sanciones de máxima presión contra el pueblo cubano, pero dejó claro que su política exterior seguía las directrices de Estados Unidos. Mi alineamiento en el mundo era con Estados Unidos y con Israel. Y vos no podés ir a una votación donde todos los países quedan de un lado, Estados Unidos e Israel quedan del otro, y nosotros teníamos que estar ahí, no del otro lado. Por lo tanto, no solo que eso le costó el puesto a la canciller Mondino, sino que en este momento estamos haciendo todo un trabajo donde todos los responsables de esto van a ser sumariados y echados. Y de esta manera, Giselle, ponemos punto final a nuestro recorrido más allá de las fronteras cubanas.